Durante una reunión familiar, mi tío intentó avergonzarme públicamente por no ayudarlo a pagar sus deudas. Señaló hacia mí y gritó: «Nos debes por tu éxito». Me levanté, saqué un papel del bolsillo y dije: «Entonces explica esto». Su rostro se puso pálido cuando lo vio. Nunca imaginé que una simple reunión familiar podría convertirse en uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Pero aquí estamos. Para dar un poco de contexto, mi familia nunca ha sido realmente funcional. Siempre ha habido algún tipo de drama, ya sea por dinero, resentimientos o simplemente por mezquindades. Pasé la mayor parte de mi vida alejándome de eso, pero aún así intentaba ser civilizado. Mantenía mi distancia, pero asistía a los eventos importantes, en parte por obligación, en parte para mantener las apariencias. Ahora, mi tío, llamémoslo Frank, siempre ha sido la oveja negra de la familia, pero no en el sentido trágico e incomprendido. No, Frank es del tipo que culpa a todos por sus problemas, se niega a asumir responsabilidades y de alguna manera, siempre tiene un nuevo esquema para hacerse rico rápidamente. Nunca mantiene un trabajo por más de unos meses, siempre tiene una excusa para que las cosas no funcionen y constantemente pide dinero prestado con la promesa de que lo devolverá pronto. Pero nunca lo hace. Nunca me involucré en sus líos. Trabajé muchísimo para llegar a donde estoy. No nací con una vida fácil. Trabajé en varios empleos, saqué préstamos y sacrifiqué años de mi vida para construir mi carrera. Sin favores, sin atajos. Pero, según Frank, mi éxito se debe a la familia. Ahora, sobre la reunión. Era una gran reunión familiar organizada en la casa de mi primo. No estaba particularmente emocionado de ir, pero sabía que faltar solo causaría más drama, y no tenía ganas de lidiar con eso después. Al principio, todo estuvo bien. Conversaciones triviales, comida decente, poniéndome al día con primos que realmente me caían bien. Pero entonces Frank se levantó, carraspeó y caminó hacia el centro de la sala. En el momento en que vi esa sonrisa arrogante en su rostro, supe que algo venía. «Damas y caballeros», comenzó, alargando las palabras como si fuera algún tipo de presentador. «Quiero aprovechar este momento para hablar de algo muy importante. Algo que no solo me afecta a mí, sino a todos nosotros». La gente comenzó a prestarle atención. Tomé un sorbo de mi bebida y me preparé para lo que venía. «Verán», continuó, «la familia es sobre apoyarse unos a otros. Es estar ahí en los momentos difíciles. Y, sin embargo, algunas personas aquí», hizo una pausa y se giró directamente hacia mí, «parecen haber olvidado eso». El ambiente en la sala cambió. Suspiré, ya cansado de lo que fuera que estaba por decir. «Mi querido sobrino aquí», gesticuló dramáticamente hacia mí, «lo ha hecho muy bien en la vida. Casa grande, coche de lujo, vacaciones, viviendo a lo grande. Y eso está muy bien. De verdad, lo está». Su tono no tenía ni una pizca de sinceridad. «Pero, ¿qué pasa con las personas que lo ayudaron a llegar ahí? ¿Qué pasa con la familia que te apoyó, que te crió, que hizo sacrificios para que tuvieras las oportunidades que tuviste?» Lo miré sin expresión mientras continuaba. «He pasado tiempos difíciles», dijo, sacudiendo la cabeza, interpretando el papel de víctima. «Y todo lo que he pedido es un poco de ayuda, un poco de generosidad de alguien que tiene más que suficiente. Pero, en cambio, fui ignorado, dejado a mi suerte mientras mi propia sangre vive en el lujo». Murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Algunas personas me miraron con curiosidad. Otras parecían incómodas, ya sabiendo exactamente hacia dónde se dirigía esto. Mi madre, sentada al otro lado de la sala, ya se estaba frotando las sienes. Sabía mejor que nadie que Frank estaba lleno de mentiras. «Pero la familia no debería ser así, ¿verdad?», continuó Frank, elevando la voz. «La familia se ayuda mutuamente. La familia no le da la espalda a alguien que se está ahogando. Así que les pregunto a todos, ¿es justo que mi propio sobrino se niegue a ayudarme mientras está sentado sobre una fortuna?» Y ahí estaba, la gran acusación dramática. Se quedó allí, esperando la reacción de la sala, creyendo que la gente se volvería contra mí. Tal vez pensó que empezarían a presionarme, a hacerme sentir culpable hasta que le diera dinero. Pero en lugar de eso, la sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí. Dejé que el silencio se alargara unos momentos antes de levantarme lentamente. No estaba enojado. De hecho, estaba divertido, porque Frank no tenía idea de que yo estaba preparado. Metí la mano en el bolsillo, saqué un papel doblado cuidadosamente y lo sostuve en alto. «Eso es muy interesante, Frank», dije con calma. «Porque si te debo tanto, entonces tal vez puedas explicar esto». Desdoblé el papel y lo levanté para que todos pudieran verlo. El rostro de Frank se puso pálido al instante.
Era un documento legal, específicamente un contrato, con su firma. Y detallaba algo muy interesante. Su cara perdió todo el color en cuanto vio el papel en mi mano. Sabía exactamente lo que era, pero yo no iba a dejar que se escabullera de esta. Levanté el documento aún más alto para que todos lo vieran. Esto, dije, con voz tranquila pero firme, es un contrato de préstamo firmado entre Frank y yo. La sala quedó completamente en silencio. Me giré hacia los demás, asegurándome de tener su atención. Verán, esta no es la primera vez que Frank pide dinero. Hace unos años, cuando estaba desesperado. Sus palabras, no las mías. Le presté una cantidad bastante generosa. Pero no soy estúpido. Le hice firmar un contrato. Nada complicado, solo un acuerdo simple que decía que me lo devolvería en un plazo de 2 años. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Eso fue hace 5 años. Las personas empezaron a moverse en sus asientos, murmurando entre ellas. Mi madre suspiró y negó con la cabeza, claramente nada sorprendida. Me giré hacia Frank, que ahora estaba sudando. Nunca me devolviste el dinero, dije, con la voz más cortante. Ni un solo centavo. Y nunca tuviste intención de hacerlo, ¿verdad? Abrió la boca, pero no salió nada. No había terminado. ¿Quieres hablar de familia, Frank?, pregunté, dando un paso adelante. Dices que la familia se apoya mutuamente, pero ¿cómo llamas a mentir? ¿Manipular? ¿Robar? Su rostro se contrajo. ¿Yo? No es así, balbuceó. ¿Yo? Iba a devolvértelo, pero... ¿Pero qué?, lo interrumpí. Tuviste 5 años. Y ahora, en lugar de al menos intentar pagar tu deuda, estás aquí, frente a todos, tratando de hacerme sentir culpable para que te dé aún más dinero. La tensión en la sala era espesa. Nadie estaba del lado de Frank ahora. Incluso los parientes que normalmente lo defendían parecían asqueados. Pero entonces, justo cuando pensé que lo tenía acorralado, explotó. Frank de repente apuntó un dedo tembloroso hacia mí, su rostro enrojecido de furia. «Ah, no vengas a actuar como si fueras mejor que los demás», gritó. «¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes dinero? ¿Crees que lo hiciste todo solo? ¿Quién crees que te crió? ¿Quién te dio de comer cuando eras niño? ¿Quién hizo sacrificios para que pudieras estudiar?» Su voz se hizo más fuerte, más agresiva. «Nos lo debes. A todos nosotros. No estarías aquí sin esta familia». Y ahí estaba. La verdadera razón detrás de su discurso. Debería haberlo visto venir. Frank no solo quería mi dinero. Quería reescribir la historia. Quería hacer parecer que mi éxito era su éxito. Como si tuviera una deuda enorme y no pagada con la familia. Como si les debiera todo. Respiré hondo. Luego, muy despacio, saqué otro papel del bolsillo. «Bien, Frank», dije, manteniendo mi voz firme. «Ya que estamos hablando del pasado, hablemos de los verdaderos sacrificios que se hicieron». Desdoblé el segundo documento y me giré hacia los demás. «Mamá», llamé. «¿Recuerdas esto?». Ella entrecerró los ojos para leer el papel y luego soltó una risa amarga. «Oh, definitivamente recuerdo eso». Volví a mirar a Frank. «Esto», dije, «es la prueba de que cuando tenía 18 años, tuve que conseguir un trabajo además de mis estudios porque nuestro querido tío Frank vació la cuenta de ahorros de mi madre. $15.000. Desaparecieron. Así, de la nada». Gritos de sorpresa llenaron la sala. Los ojos de Frank se movieron rápidamente, buscando una salida. Eso fue un error», tartamudeó. Yo no quería». «Pero lo hiciste», lo corté bruscamente. «¿Y alguna vez lo devolviste?». Silencio. Me giré hacia mis primos más jóvenes. Cuando estaba en la universidad, trabajaba turnos dobles en una gasolinera. Pasé semanas enteras comiendo fideos instantáneos. ¿Y saben por qué? Señalé a Frank. Porque mi madre, su propia hermana, tuvo que pedir una segunda hipoteca solo para que pudiéramos seguir adelante. Los murmullos crecieron. Algunas de mis tías miraban a Frank como si fuera algo asqueroso pegado a su zapato. Pero aún no había terminado. ¿Quieres hablar de sacrificios, Frank? Y luego disparé. ¿Qué hay de mi madre teniendo que saltarse citas médicas porque no podía pagarlas? ¿Qué hay de mí, teniendo que rogar por turnos extra solo para mantener la electricidad encendida? ¿Qué hay de todas esas veces que prometiste devolver el dinero y luego simplemente desapareciste? La mandíbula de Frank se tensó. Su rostro ahora estaba rojo como un tomate. Pero antes de que pudiera intentar torcer la historia de nuevo, di un paso adelante y lancé el golpe final.
Y no olvidemos la mejor parte, dije con la voz cargada de sarcasmo. Después de todo esto, después de todas las mentiras y el dinero que robaste, todavía tuviste la audacia de presentarte en mi graduación y pedirme más. Otro coro de jadeos. La boca de Frank se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Miró a su alrededor, desesperado, dándose cuenta de que nadie, absolutamente nadie, iba a defenderlo. Me giré hacia el resto de la familia. Díganme, ¿eso les parece a alguien que merece mi ayuda? Más silencio. La respiración de Frank era pesada ahora, sus puños estaban apretados. Esto es una trampa, gruñó. Tú, solo estás tratando de poner a todos en mi contra. Me reí. De verdad. No necesito poner a nadie en tu contra, Frank. Tú lo hiciste solo. Miró a su alrededor, desesperado. Sus trucos habituales no estaban funcionando. Nadie estaba de su lado. Nadie lo defendía. Estaba solo. Y entonces, cuando pensé que finalmente aceptaría la derrota, Frank hizo algo que nunca olvidaré. Se lanzó sobre mí. Frank se abalanzó sobre mí como un animal salvaje, su rostro desfigurado por la ira. Por un segundo, pensé que realmente me iba a golpear en medio de la reunión familiar. Pero antes de que pudiera siquiera tocarme. ¡Bam! Mi primo Mark, un tipo enorme, lo agarró en el aire y lo estampó con fuerza contra el sofá. La sala explotó en caos. Mis tías gritaron. Mi tío George saltó de su asiento, listo para intervenir. Frank se retorcía como un loco, maldiciendo, su cara roja como un tomate. «Suéltame, pedazo de...» «Basta», ladró Mark, empujándolo de nuevo contra el sofá. «No vas a hacer esta mierda aquí». Respiré hondo, mis manos aún apretadas en puños. Esperaba una escena, pero no esto. «Estás loco», explotó mi madre, acercándose furiosa. «Intentaste atacar a tu propio sobrino solo porque no quiso sacarte de tu miseria». Frank estaba hirviendo de rabia, pero también estaba atrapado. Sabía que si intentaba otra cosa, alguien llamaría a la policía. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Alguien en el fondo de la sala se levantó. Mi tía Patricia, que normalmente se mantenía callada en las reuniones, se puso de pie. Y lo que dijo lo cambió todo. ¿Saben qué? Su voz temblaba de furia. Ya tuve suficiente de esto. Cruzó los brazos y miró fijamente a Frank. No iba a decir nada, pero ya que Frank quiere hablar sobre quién le debe a quién, hablemos del dinero que me robó a mí. ¿Qué? La cabeza de Frank giró hacia ella de golpe. Pat, ¿de qué demonios estás hablando? Te robaste el dinero del seguro de vida de mi esposo. La sala se congeló. Sentí que el estómago se me caía. Esto era nuevo para mí. El esposo de Patricia, mi tío Rick, había fallecido hacía casi 10 años. Había sido un hombre trabajador, un buen hombre. Toda la familia lo respetaba. ¿De qué hablas? Frank soltó una risa nerviosa, pero evitó mirarla a los ojos. Me engañaste, escupió Patricia, con las manos temblando. Después de que Rick murió, yo estaba de luto. Confié en ti. Y tú me dijiste que tenías una gran oportunidad de inversión, que duplicaría el dinero. Tragó saliva, su voz cada vez más amarga. Te di $30,000, Frank. Ese dinero era para mis hijos. Y lo perdiste todo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Frank sacudió la cabeza frenéticamente. Yo no lo perdí, solo que... Cállate. La voz de Patricia se quebró. Me dijiste que me lo pagarías en un año. Han pasado 10. ¿Dónde está mi dinero, Frank? Frank tartamudeó, mirando desesperado a su alrededor, buscando una salida. Di un paso al frente. Vaya. Lo miré directamente, sin ocultar mi asco. Primero, los ahorros de mi madre. Luego, mi dinero. Y ahora, el seguro de vida de Patricia. Solté una risa amarga. Dime, Frank, ¿a cuántas otras personas aquí has estafado? Silencio. Luego, otra voz. Me pidió prestados $5,000 el año pasado, murmuró mi primo Roberto. Dijo que solo necesitaba un poco para volver a ponerse de pie. Nunca vi un solo centavo de vuelta. Más murmullos. Yo le di 3,000. Yo le presté 10,000. Uno por uno, la mitad de la maldita sala comenzó a hablar. Frank había exprimido a nuestra familia hasta dejarnos secos. Y de repente, entendí lo que realmente estaba pasando. Esto no era solo un intento desesperado de sacarme dinero. Frank estaba hundiéndose. Feo. Y la única manera que conocía para sobrevivir era encontrar a otra persona a quien explotar hasta dejar sin nada. Esa persona debía ser yo.
Pero ahora estaba jodido. Su respiración era irregular, sus ojos se movían nerviosos por toda la habitación. Ok, escuchen, levantó las manos. Sé que las cosas se salieron un poco de control, pero puedo arreglar esto. Solo necesito un poco más de tiempo. Un poco más de ayuda. Si todos colaboramos. ¿En serio estás pidiéndonos más dinero? Solté, furioso. Frank se estremeció. Y luego, sin decir una sola palabra más, salió corriendo hacia la puerta. Frank, gritó alguien, pero él no se detuvo. Empujó a la gente, casi tiró a un niño al suelo, agarró su abrigo y se largó. Y así, desapareció. Frank creyó que podía simplemente huir de todo. Pensó que podía seguir robando, mintiendo y manipulando, dejando tras de sí un rastro de promesas rotas y cuentas bancarias vacías. Pero esta vez, se metió con las personas equivocadas. En el segundo en que Frank salió corriendo por la puerta, la familia explotó en caos. Mi madre estaba furiosa. Mi tía Patricia estaba al borde de las lágrimas. Mis primos estaban encendidos de rabia. ¿Y yo? Yo ya estaba harto. Me giré hacia la sala. Tenemos pruebas más que suficientes para hundirlo. Hagámoslo. Patricia asintió. Quiero recuperar mi dinero. Yo también, dijo Roberto. Uno por uno, todos los que Frank había estafado dieron un paso adelante. Así que hicimos un plan. Paso 1, demandarlo. Patricia fue la primera en actuar. A la mañana siguiente, fue directamente a su abogado con todas las pruebas. Extractos bancarios. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Todo. Como Frank la engañó para que le diera el dinero del seguro de vida con falsas promesas, su abogado lo catalogó como fraude. Un delito penal. Luego, yo busqué mi contrato de préstamo con Frank. El mismo que él firmó y nunca pagó. Y como era un documento legalmente vinculante, presenté una demanda en su contra. Después, uno por uno, otros miembros de la familia hicieron lo mismo. Roberto. Mi madre. Algunas tías. Incluso un primo lejano que vivía en Florida. Todos demandaron a Frank. Cuando terminamos, Frank enfrentaba múltiples demandas y una investigación por fraude. Paso 2. Destruir su reputación. Frank ya había quemado puentes en la familia. Pero aún tenía contactos. Aún tenía amigos. Gente que quizás creería en sus mentiras. Así que nos aseguramos de que todos supieran la verdad. Mi prima Sara, una genia en redes sociales, tomó la iniciativa. Publicó todo. Capturas de pantalla de mensajes. Pruebas de transferencias bancarias. Incluso documentos legales. No etiquetó a Frank directamente, pero no importaba. La publicación se volvió viral en la comunidad. Las personas comentaban, compartían y enviaban mensajes con sus propias historias. Y entonces, descubrimos algo aún peor. Frank no solo había estafado a la familia. Un ex casero comentó que Frank se escapó sin pagar el alquiler. Un ex compañero de trabajo dijo que Frank robó dinero de la fiesta de Navidad de la empresa. Alguien incluso encontró una página de GoFundMe que Frank había creado para una falsa emergencia médica. Frank había estado estafando gente durante años. Y ahora, todos lo sabían. Paso 3. Golpearlo donde más duele. 2 semanas después, recibimos información. Frank estaba escondido en la casa de un amigo. Resulta que sus negocios fraudulentos se habían derrumbado. Su tarjeta de crédito estaba al límite. Y ahora, con las demandas acumulándose, estaba completamente arruinado. Llamó a mi madre, suplicando. Por favor, solo diles que retiren las demandas. Su voz era pura desesperación. Voy a pagarle a todos, lo juro. Mi madre se rió. ¿Oh, como cuando me prometiste pagarme a mí? ¿Como cuando se lo prometiste a Patricia? ¿Como cuando se lo prometiste a literalmente todos? Silencio. Luego, con la voz más patética que he escuchado, murmuró. No tengo a dónde ir. Mi madre sonrió con burla. No es mi problema, Frank. Y entonces, colgó la llamada. Frank intentó llamar a otros familiares. Nadie contestó. Intentó contactar a amigos. Pero todos habían visto las publicaciones en redes sociales. Nadie caía más en sus mentiras. En menos de un mes, Frank lo perdió todo. Le embargaron el coche. Lo desalojaron de su apartamento. Sus negocios fracasaron. Y luego, el golpe final. El abogado de Patricia ganó el caso de fraude. El tribunal dictaminó que Frank tenía que devolver cada centavo de los $30.000 que le robó. Pero, adivinen qué. No tenía dinero. Así que le embargaron su salario.
Cada trabajo que intentaba conseguir, le descontaban una parte para pagar la deuda. Intentó trabajar en negro. Pero la noticia se difundió. Nadie más confiaba en él. ¿Y después? Ha pasado un año desde que hundimos a Frank. Aún debe miles a varios familiares. Nadie le habla. Sobrevive con trabajos mal pagados, apenas logrando subsistir. No tiene apoyo, amigos, nada. ¿Y yo? Estoy genial. Sigo siendo exitoso, sigo prosperando. Y lo mejor de todo, estoy completamente libre de su basura. Lo último que supe fue que intentó llamar a mi madre otra vez. Ni siquiera contestó. ¿Y eso? Esa fue la mejor venganza de todas.